Ya. A ver, vamos a empezar, ya estamos con la hora. Vamos a empezar. Esta es la última clase del primer segmento del módulo, y esta clase, la última previa al examen de la próxima semana, es anatomía radiológica de miembros superiores e inferiores, y el otro tema que incluye también este capítulo es la columna vertebral, ¿ya? Vamos a ver lo que es anatomía de miembros. Vamos a ver miembros superiores primero, ¿no? Y dentro de la estructura analizada, dentro de una radiografía de miembros superiores, el hombro. Y el hombro generalmente se visualiza para ver básicamente luxaciones y fracturas, básicamente, ¿ya? Entonces el hombro se toma una radiografía antero-posterior con una incidencia, con una inclinación de 15 a 25 grados, ¿ya? A nivel del proceso coracoides. A ese nivel de la articulación se va a incidir el rayo para tener una adecuada configuración de la radiografía, ¿no? Entonces tenemos acá el hombro con las distintas estructuras anatómicas que radiográficamente lo podemos visualizar, ¿no? Acá tenemos la cabeza humeral con su ¿cómo se llama? Con su articulación a nivel glenoidea, que es parte de la escápula, ¿no? Acá tenemos la parte distal de la clavícula con su articulación acromial, la articulación acromio-clavicular, ¿no? Entonces las estructuras anatómicas radiológicamente se pueden visualizar adecuadamente para visualizar básicamente luxaciones y fracturas. Entonces, lo que nosotros tenemos que criterios de evaluación son, como les dije, la cavidad glenoidea de su articulación, la totalidad de la articulación, hay que ver todo completo, y el espacio subacromial, los espacios de la articulación, si hay un tipo de compromiso de esos espacios, ¿no? Acá tenemos un ejemplo del signo del hombro caído. Por ejemplo, esta es una luxación anterior de hombro. El hombro se ha ido anteriormente a la cavidad glenoidea, que debería estar acá. Entonces genera un espacio a nivel un espacio, una distancia entre la articulación y la cabeza humeral, ¿no? Esa es una luxación anterior del hombro, signo del hombro caído. Acá tenemos una luxación acromio-clavicular, la clavícula por encima del acrómio. ¿Por qué? Porque en esta articulación existen los ligamentos que van a fijar esta luxación. Si estos ligamentos existen, distintos tipos de ligamentos hay acá. Son 5 ligamentos que unen esta articulación, ¿ya? Si esos ligamentos existen unas rupturas total del ligamento, por ejemplo, acá no está total, este es un grado 2, donde parcialmente existe la luxación, o sea, separación de la alineación, parcial, no está todo. Cuando es total, esto está más arriba todavía, ¿ya? Es grado 3. Grado 1 cuando la luxación es parcial, o sea, asciende un poquito. Grado 2 cuando existe en este caso. Y grado 3 cuando está por encima, ¿ya? O sea, hay una ruptura total de los ligamentos. Acá hay una ruptura parcial del ligamento, es una luxación acromio-clavicular, grado 2 se puede clasificar en este caso, ¿no? Y podemos ver que no hay continuidad de la articulación, ¿no? En este caso tenemos la cavidad glenoidea, pero la cabeza humeral está posterior. Esta es una luxación de hombro posterior. Esta es una luxación de hombro anterior a la cabeza, ¿ya? O sea, nosotros podemos solicitar radiografía de hombro no solamente para ver luxaciones, también fracturas, ¿ya? En el caso de la radiografía de brazo, tenemos que ver toda la extensión de la estructura del cuerpo humeral, ¿no? Desde la cabeza humeral hasta la parte distal humeral, en relación a la articulación del codo, ¿no? Que tiene que ver con la parte proximal del cúbito y radio, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que visualizar toda la estructura de los bordes de la cabeza, descartando fracturas o descartando luxaciones. En muchos de los casos a veces se busca fracturas, pero se encuentran luxaciones,
incidentalmente se pueden encontrar luxaciones, ¿ya? Entonces, por eso es importante que una radiografía del brazo no solamente incluya solo el brazo, también parte de la articulación del hombro, parte de la articulación a nivel del codo, ¿ya? Entonces, el antebrazo es otra estructura importante, ¿no? Para ver antebrazo, o sea, para ver la estructura ósea como el cúbito y radio, hay que incidir el rayo a nivel anterior del brazo. A nivel anterior del brazo se incide el rayo perpendicularmente para poder visualizar la estructura ósea, tanto el cúbito y el radio. Radio distal, radio proximal, cúbito proximal y cúbito distal. Entonces tengo que ver toda la estructura ósea para descartar un tipo de luxación, no solamente a nivel proximal, así como a nivel distal, o fracturas que puede haber a la parte, a cualquier nivel de la diáfisis de estas estructuras óseas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que visualizar claramente estas estructuras óseas para poder descartar algún tipo de lesión, generalmente traumática, ¿no? Entonces debe incluirse no solamente en las articulaciones proximal y distal, sino también los espacios articulares también, para ver algún tipo de lesión. Acá tenemos un ejemplo de una luxofractura o una fractura con luxación. Fractura de la diáfisis del radio, o sea, a nivel medio del radio, diáfisis, con una luxación a nivel distal del cúbito, ¿no? A nivel de la muñeca. Luxofractura. Esa es conocida como la fractura de Galeazzi. Fractura y luxación del cúbito, ¿ya? Conocida. Esto por un efecto traumático severo. O existen fracturas a nivel distal del radio, por ejemplo, a nivel distal en la epífisis, en la metáfisis del radio, generalmente compromete la metáfisis una fractura completa, discretamente oblicua, a nivel distal, o sea, a nivel distal del radio, conocida como la fractura de Coyes. Esta fractura generalmente es común cuando una persona resbala y cae y que pone el brazo, ¿no? Para protegerse de la caída, y ese brazo genera una fractura, ¿ya? Es común este tipo de fracturas. Se puede ver generalmente en la incidencia más antero-posterior que en la lateral. Discretamente en la lateral se puede ver, pero en la antero-posterior se ve clarito, ¿ya? A nivel. Radiografía de mano, la incidencia es horizontal o cefálica a nivel posterior de la mano para ver todas las estructuras óseas, ¿no? La mano, los componentes óseos principalmente, si bien es cierto, tiene que verse la articulación de la muñeca, ¿ya? Pero principalmente hay que ver las estructuras óseas del carpo, del metacarpo y de las falanges, ¿ya? El carpo con 8 estructuras óseas, las falanges, el metacarpo, por ejemplo, con 5 estructuras óseas, y las falanges, cada uno de los dedos, con 3 estructuras óseas, generalmente desde el segundo al quinto dedo, ¿no? Falange proximal, media y distal, del segundo. El único que tiene 2 falanges es el primer dedo, el pulgar, ¿no? Falange proximal y distal. Nada, entonces, en estos casos hay que visualizar adecuadamente todo el reborde, la estructura ósea y también las articulaciones interfalángicas, por ejemplo, ¿no? Generalmente, si bien es cierto, se pide para ver lesiones traumáticas como fracturas o luxaciones, pero también se ve para ver procesos inflamatorios o degenerativos, ¿no? Los procesos degenerativos, por ejemplo, estos espacios interfalángicos comienzan a disminuir o incluso ya a desaparecer. Los espacios desaparecen, hay formaciones osteofíticas, los bordes se ponen irregulares, ¿no? Comienzan a haber alteraciones de la morfología de la estructura, por ejemplo, de las estructuras óseas interfalángicas, ¿no? Entonces, por procesos degenerativos, generalmente se pide las manos para una artrosis crónica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que observar los criterios de evaluación de la mano, no solamente por fracturas o luxaciones, también por procesos degenerativos, ¿ya? Ver a nivel de las articulaciones de las falanges, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de una fractura a nivel distal de la falange distal del primer dedo, una fractura oblicua completa de la falange distal del primer dedo. Entonces, si bien es cierto, es importante que las extremidades tanto superiores como inferiores, las incidencias tienen que ser de los dos casos, ¿ya? Frontal, ¿no? O anteroposterior, y la incidencia lateral. Como les mencioné, creo que anteriormente,
Las dos incidencias son importantes. Si yo saco solamente una incidencia, quizás puedo ocultar una lesión que no he sacado con la otra incidencia. Las dos son bien importantes, ¿ya? Quizás, generalmente a veces se ven las dos, pero en muchos de los casos se llega a ver solamente en una incidencia. Por eso me sirve la otra, ¿ya? Anatomía de miembros inferiores, por ejemplo, en miembros superiores, así como las superiores y las inferiores, tengo que ver no solamente fracturas, sino también procesos infecciosos, artritis o artrosis, osteoporosis, tumores, deformidad ósea, o sea, son un sinnúmero de patologías de las cuales generalmente se solicita para ver lesiones traumáticas. ¿Ya? Ese es el gran porcentaje, ¿ya? Más del 60-70% lesiones traumáticas. Después vienen lesiones degenerativas como artrosis, artritis, así. Después infecciones o tumoraciones, ¿ya? Entonces, en miembro inferior yo tengo que evaluar desde la articulación a nivel de la pelvis, por ejemplo, la parte superior de la pelvis de la articulación, hasta la parte inferior del pie, ¿no? Todas las estructuras óseas yo tengo que evaluar completamente su morfología, sus bordes, sus articulaciones. Por ejemplo, el pie, en la incidencia de frente del pie, el rayo cae casi verticalmente con una inclinación de 10 grados a nivel proximal del tercer metatarsiano. Con eso yo puedo ver las distintas estructuras óseas del tarso y del metatarso, ¿no? y las articulaciones. El pie generalmente, básicamente pide para ver lesiones traumáticas, generalmente casi el 80-90%, quizás un 10-15% para ver lesiones degenerativas, pero básicamente para ver lesiones traumáticas. Y en las dos incidencias, tanto en la frontal, como vimos anteriormente, como en la de lateral o perfil, ¿no? Para ver cuerpos extraños, por ejemplo. En esos casos de la lateral, puedo ver, por ejemplo, para evaluar, por ejemplo, el pie plano. ¿Ya? En estos casos, veo lateralmente el ángulo, la curvatura. Ya se mide con ángulos, ya. ¿Cuánto es cada ángulo? Entonces yo puedo definir si es, porque aparentemente el pie puede ser levemente arqueado o muy plano, o sea, visualmente uno puede estar en el limbo también, no se puede distinguir si, claro, cuando está pronunciado plano, obviamente sí se puede visualizar, es plano, pues es obvio, ¿no? Pero cuando está discretamente yo no puedo. ¿Por qué es importante saber la angulación? Hay parámetros que miden la angulación y pueden decir que ese pie, según el grado de inclinación de la angulación, es plano, lo defino, o como discretamente arqueado. Y si es que pasa de ese parámetro, y amerita tratamiento. Si no, no, es conservado. Es tratamiento conservado nada más. ¿Cómo tratamiento conservado? Muchas de las zapatillas actualmente ahora de marca, hablo de marca, ¿ya? Tienen ya las suelas ortopédicas, ¿ya ven? Y no es porque el pie está mal, o no es porque ya mi pie es normal, yo no necesito, no, ya vienen ya. Porque vienen con un cierto grado de arqueamiento. Entonces, si de repente tengo una zapatilla de marca, le han sacado la plantilla, está media. Y si sacan un otro producto nacional acá, la plantilla es recta, plana, si se han dado cuenta, ¿ya? Entonces ya vienen casi ortopédicos prácticamente, ¿ya? Por eso es que cuando la inclinación es sutil, no es mucho, normalmente esas zapatillas. Ya cuando amerita mayor, ya se pide una suela ortopédica ya mandado a la medida de lo que se requiere para el tratamiento, ¿ya? En oblicuo también es otra incidencia principal para ver, como le dije, en muchos de los casos la incidencia frontal me puede esconder una fractura que con una incidencia oblicua yo puedo visualizar, ¿ya? La oblicua generalmente se pide la frontal y la oblicua, esas son las tomas más comunes en radiografía de pie. La lateral básicamente para ver las curvaturas, ¿ya? O cuerpos extraños. El pie de apoyo, por ejemplo, pie con apoyo de frente, por ejemplo, yo puedo también solicitar bilateralmente, ¿no? Las estructuras para ver lesiones óseas como fracturas o luxaciones en estos casos, o también puedo solicitar una radiografía para ver la estructura del calcáneo, por ejemplo, es la estructura ósea del pie, la más grande en la parte del talón, ¿no? Entonces yo puedo solicitar en su incidencia a nivel axial, por ejemplo, axial, ¿qué quiere decir? O de frente o lateralmente. Entonces yo puedo ver el calcáneo en su máximo esplendor, por ejemplo, en todos sus bordes, no solamente para visualizar fracturas del calcáneo, sino para ver lesiones, como en este caso, ¿no? Una osteosis, ¿cómo se llama esta? ¿Alguien sabe?
Tibio. ¿Ya? Esto, por ejemplo, el paciente se queja siempre de dolor del pie, del talón. Puede ser unilateral o bilateral. Generalmente es unilateral, ¿ya? Crecimiento óseo del calcáneo y el paciente siempre tiene dolor de la planta, del talón. Dolor o Claro, dolor con hincadas, ¿no? Muchas veces, dependiendo de cuánto camina y todo eso, ¿no? Este es un caso de espolón calcáneo, ¿ya? Llamado así, espolón calcáneo, ¿ya? Crecimiento óseo, ¿no? Tratamiento quirúrgico, lo que se hace es limar esta estructura. Se lima, ¿ya? Lo primero tiene que abrir y limar. Uno de sus compañeros del grupo anterior, doctor, ¿y esto puede crecer? Sí puede crecer, más adelante. Pero no va a crecer en un mes, un año. Estos son larga data, ya, muchos años. Ya, entonces, tratamiento quirúrgico. En algunos casos, dependiendo del tamaño, puede ser un poco menor o un poco más grande, la clínica se va a acentuar, ¿no? Si es pequeño, el dolor es leve, el tratamiento antiinflamatorio. Si es muy grande, el dolor intenso, incluso que no te deja caminar, el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Por qué se da ¿Cuál es el espolón? El espolón. La causa es degenerativo, nada, básicamente. Genético degenerativo. ¿Sí? Ya no es una causa de que de repente hiciste una actividad rara o algo así, no. Es genético degenerativo, ¿ya? No hay una causa en sí que hayas hecho una actividad o caminas mucho, ¿no? No es por esa causa. Algunos lo atribuyen a que hace caminata, no sé. No tiene nada que ver eso. Es degenerativo y genético. Otra estructura a evaluar es el tobillo, ¿ya? El tobillo nosotros tenemos que evaluar básicamente las estructuras óseas de la tibia, peroné y del hueso estragalino, ¿no? Y ver adecuadamente su articulación. Y generalmente se pide la radiografía casi el 90% del tobillo por una lesión traumática, ya sea por que el paciente sufre una torcedura de tobillo. Cuando sufre una torcedura de tobillo, incluso está bajando, ¿no? Es lo más común, ¿no? Las chicas con taco alto, con un resbalón se dobla el tobillo. En algunos casos se puede generar fractura de los huesos. Yo he visto una vez, rodó como 2 pisos, fractura de tobillo, ya no se puede levantar, ¿no? Entonces un resbalón, un descuido conversando con el celular, luego un pisón mal y se fractura de tobillo. Primero se descarta fractura, radiografía simple de tobillo, ¿ya? Para ver fractura. Si no hay fractura, si no hay compromiso óseo, lo que se investiga es partes blandas, o sea, una ecografía para ver esguince de tobillo. Esguince es rotura de ligamentos, entonces, o lesiones de tendones, ¿ya? Pero eso ya parte blanda. Pero en radiografía fracturas, ¿ya? O luxaciones, o sea, no necesariamente fractura, luxación, o sea, se sale la articulación fuera de la articulación tibio peroneo estragalino, entonces se puede salir, se puede separar, se puede salir luxación, ¿no? Entonces la incidencia que yo tengo que tomar es la incidencia de frente y la incidencia de perfil, son los dos tipos de incidencias, ¿no? Los rayos van a caer perpendicularmente en forma lateral o perpendicularmente en forma frontal. Las dos incidencias los rayos caen perpendicularmente, ¿no? Yo puedo ver lesiones de luxación o fractura que se pide básicamente por eso, ¿ya? Entonces acá tenemos dos ejemplos, por ejemplo, acá en pie derecho que tengo una fractura completa y discretamente desplazada del peroné, ¿no? La parte lateral externa del peroné, ¿no? Fractura completa y desplazada. Y acá tenemos una fractura de la tibia, la parte distal de la tibia, que no está desplazada, discretamente está. Y su tratamiento es con placa y pernos metálicos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo esto y esto, aparentemente, ¿cuál sería más grave? La de acá, ¿cierto? Porque está más desplazada, hay que juntarlo. Y esto no tanto. Quizás podría soldar así, dejarlo así con un yeso nada más, ¿no? Y podría solidificarse o consolidarse, ¿ya? Pero ¿por qué se ponen placas? ¿Por qué se ponen pernos? Y generalmente va con pernos y placas. ¿Por qué? Es una zona que va a estar en constante movimiento. Claro, es una zona que tiene mayor inestabilidad porque hay un peso encima, ¿ya? Entonces, al hacer, si bien es cierto, te ponen eso y te ponen tu yeso, al hacer este tratamiento, si no lo hago, puede considerar así, pero para que
lo dejo así ya, solidifica, y al hacer la terapia va a tener que caminar, ¿no? Y al caminar hay un peso, y al haber un peso se puede de vuelta de esa consolidación, puede relajarse de vuelta. Entonces me aseguro con placas y cargas, ¿ya? Hay mayor fijación, entonces va a soltar más rápido, mayor fijación. Entonces generalmente esto, primero esto lo alinean, no lo dejan así, lo alinean. En este caso no necesita mucha alineación, de frente al placas y cargas. En este caso sí lo alinean, pareja y decir ponen el plano, ¿ya? ¿Por qué? Porque es a nivel de la articulación hay un peso, no es lo mismo una fractura a nivel de la muñeca, ¿no? De la articulación de la muñeca o del codo que del tobillo. Hay mayor peso de todo el cuerpo. Por eso hay que fijarlo con perros, hay que ponerlo más, ¿ya? Porque en el proceso de rehabilitación uno va a tener que caminar y va a soportar todo el peso. Ahí donde puede relajar, se puede recrudecer de la lesión, ¿ya? Es por eso que se pone eso, ¿ya? La tibia y peroné, que son los dos huesos de la pierna, generalmente hay que evaluarlos no solamente en su estructura completa, sino a nivel de sus articulaciones. Hay que observar, ¿ya? Articulación proximal con el fémur o articulación distal a nivel del tobillo. Hay que ver bien, porque muchas de las veces, si bien es cierto, estoy pensando en una lesión de la tibia y peroné, buscando acá una fractura, algo así, pero muchas de las veces no la hay y la lesión está a este nivel. Por eso es que hay que incidir que se vea completamente las articulaciones proximales y distales, ¿ya? O sea, que abarque todo eso. Si bien es cierto, pido de la pierna pensando en una lesión a nivel de la pierna, del hueso de la pierna, pero muchas veces encuentro lesiones a nivel de sus articulaciones, ¿ya? Entonces es importante visualizar. La rodilla se piden dos incidencias, frontal, de frente y de perfil, para ver las distintas estructuras. La parte distal del fémur, ¿no? La parte proximal de la tibia y peroné. Y también a nivel lateral lo que puedo visualizar adecuadamente es la rótula o patela. Entonces, estas estructuras yo tengo que evaluar el espacio articular. Tengo que evaluar bien el espacio articular. ¿Por qué? Porque en rodilla generalmente el 90% de radiografía de rodilla viene por dolor. Y el 90-95% del dolor de pacientes con rodilla, de dolor por rodilla son pacientes que tienen compromiso artrosis, ¿ya? Entonces, no tanto voy a buscar fractura. Porque de repente tú le preguntas, pues, ¿por qué tanto dolor? No, ya tengo hace 5 años. Entonces ya no viene por fractura, viene por dolor, por dolor degenerativo. Entonces, yo puedo evaluar, por ejemplo, en una incidencia de fosa intercondilia, puedo ver claramente las espinas intercondilias. En un proceso degenerativo, estas espinas comienzan a crecer, ¿no? Causan dolor. O comienza a disminuir el espacio, el espacio óseo. Este espacio comienza a disminuir, comienza a degenerarse, comienza a crecer las espinas intercondilias, o comienza a haber osteofitos, lesiones a nivel, o la placa tibial, este plano se llaman placas tibiales, comienzan a degenerarse y ponerse más radiopaco, o sea, se comienzan a fibrosar. Entonces, todos estos componentes degenerativos hacen que aumente, a lo largo de los años, se degenere y aumente el dolor, ¿ya? Entonces, otra estructura importante que nosotros tenemos que evaluar también, si está pensando en una lesión traumática, una fractura, ¿no? Es la incidencia axial de la rótula, la rótula o la patela, ¿no? En esta incidencia particular, con el paciente en prono, con la flexión hacia atrás de la pierna, con la incidencia hacia la parte lateral, puedo ver toda la estructura de la rótula, ¿no? Para descartar generalmente fracturas, ¿ya? Esta es otra incidencia, ¿ya? Para ver rótula, ¿ya? Paciente de decúbito con una flexión de 45 grados, con la incidencia casi lateral, puedo ver también la rótula. Son las dos formas de ver la rótula, ¿ya? Básicamente para ver fracturas, ¿ya? El fémur, que es la estructura ósea más grande del cuerpo humano, la más larga, ¿no? Generalmente casi el 80% se le pide para ver lesiones traumáticas como fracturas, ¿ya? Pero en otros casos un porcentaje un poco menor. El fémur generalmente cuando hay lesiones a nivel del muslo, ¿ya? Lesiones de partes blandas, un proceso infeccioso, por ejemplo, empezó con un hematoma que luego se contaminó y se infectó, entonces lo que va a generar, y no hay un adecuado tratamiento, lo que genera es un proceso infeccioso que va a llegar al hueso y va a degenerar, va a alterar lo que son
las corticales de los huesos. La parte blanquita laterales se llama cortical, ¿ya? ¿Por qué se ve blanquita? Porque es la parte más dura, ¿ya? Se ve mayor densidad. Y la parte del medio del hueso se ve un poquito más oscura, no sé si se dan cuenta, esa es la médula, ¿ya? La médula del hueso, que es sangre, ¿no? Que se va formando, entonces se ve oscurito. Entonces, cuando a haber un proceso infeccioso del muslo, lo que va a generar es, va a penetrar y va a llegar a la cortical generando deformaciones, que se llama la osteomielitis, ¿ya? Entonces, no solamente procesos traumáticos, sino también procesos infecciosos o procesos tumorales, por ejemplo, lesiones tumorales. Si yo veo mi fémur, como es una estructura ósea bien grande, siempre generalmente puede haber metástasis o lesiones más distales, lesiones como sarcoma, por ejemplo, ¿no? Lesiones a nivel del muslo, que puede dar metástasis y puede alterar a nivel del hueso, o lesiones tumorales de hueso, que se ven imágenes radiolúcidas, o sea, como una imagen redondita, radiolúcida, así como todo oscurito, radiolúcido es oscuro, ¿ya? Como una imagen oscura dentro de la estructura huesa que debe ser blanco, ¿ve? Entonces son lesiones generalmente tumorales, pueden ser benignos o malignos, de ahí va a depender de que se realice una biopsia para definir si es benigno o maligno. Pero imágenes radiolúcidas dentro del hueso, o sea, imágenes oscuritas, redonditas dentro del hueso, tengo que pensar en lesiones tumorales, ¿ya? El fémur de forma lateral o bueno, de incidencia de perfil o lateral también es importante para ver lo que, como les dije, las corticales, ¿ya? Básicamente las corticales, por ver si existe un tipo de lesión de un proceso infeccioso, ¿ya? La pelvis es otra estructura que generalmente la pelvis me va a servir para ver lesiones traumáticas, ¿ya? ¿En quién más se pide? Mira, del 100% de radiografía de pelvis, si uno saca su estadística, casi el 90% son adultos mayores, ¿ya? La pelvis genera más inestabilidad cuando existe una fractura. El paciente llega a cama, no se puede movilizar. Si es un paciente adulto mayor que tiene comorbilidades, por ejemplo, no es paciente diabético, hipertenso, todas las cosas, y llega a tener por una caída, una caída simple nada más se llega a fracturar. ¿Por qué? Muchas veces son osteoporóticos. Esa pelvis, el hueso está debilitado, tienen osteopenia de larga data, son osteoporóticos rápidos de fractura, como una galleta, ¿no? Entonces rompe. ¿Y a dónde va a ir para el tratamiento? No va a ser en casa, no es un tratamiento conservativo, sino es un tratamiento intrahospitalario. Y el paciente entra por una fractura de pelvis, una lesión de pelvis, pero puede fallecer por una neumonía intrahospitalaria, o adquirir una neumonía intrahospitalaria. Entra por una fractura, pero como es adulto mayor, encima con sus lesiones o sus patologías concomitantes que tiene, fallece por una neumonía hospitalaria. ¿Ves? Por eso la fractura de pelvis, de todas las fracturas, es la más incapacitante, es la que puede generar más si es en adulto mayor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces en el caso de pelvis, casi el 90% se pide para descartar lesiones como fracturas. Y más, por ejemplo, en una persona joven, como ustedes, se cae el dolor de la cadera o de la pelvis y pasa en algunos días. Generalmente no se produce fractura. ¿Por qué? Porque no hay un proceso osteopénico o un proceso de osteoporosis. En pacientes adultos sí. Entonces tenemos que ver toda la estructura, ¿no?, de la pelvis para descartar ese tipo de lesiones. Y de la articulación coxofemoral, por ejemplo, la articulación de la cabeza femoral o la articulación, nosotros lo que tenemos que evaluar son los espacios, el espacio articular, por ejemplo, los techos acetaculares, por ejemplo, si hay un incremento de la esclerosis o si hay procesos de osteofitos, así como el polón calcáneo comienza a crecer osteofitos, ¿ya? Son cambios degenerativos. El paciente viene porque mucho dolor en la articulación de la cadera, el coxofemoral, no puede girar bien el pie, no puede caminar adecuadamente, mucho dolor de la articulación. Y cuando realizamos una radiografía de la articulación coxofemoral, en este caso de frente, nosotros podemos visualizar adecuadamente si es que tiene un proceso degenerativo, ¿ya? Generalmente se pide para procesos degenerativos, pero también se puede solicitar en una articulación coxofemoral de perfil para procesos traumáticos, por ejemplo, una fractura del cuello femoral, por ejemplo, ¿no? O una fractura intertrocantérica, entre los trocánteres, ¿no?, menor y mayor. Entonces, en esos niveles puedo ver si hay una fractura. Generalmente se ven fracturas en pacientes jóvenes, ¿ya?, por traumatismo accidente de tránsitos o caídas, ¿no? En pacientes adultos, para ver lo que son procesos degenerativos, ¿ya?, de las articulaciones, ¿ya?
Ambas caderas, ambas articulaciones cosofemorales también se puede solicitar. Va a depender del médico si solicita un proceso degenerativo. Los procesos degenerativos nunca son unilaterales, siempre son bilaterales. ¿Ya? Artritis no da de una mano, izquierda o derecha, siempre bilateral, ¿no? Artritis anormales. Procesos degenerativos de ambas articulaciones cosofemorales es bilateral. ¿Ya? Entonces por eso se le piden los dos. ¿Ya? En procesos traumáticos sí, va a depender de qué lado sea el traumatismo, ahí se pide bilateral. ¿Cuándo se pide los dos? ¿Cuándo se pide uno? Ya, pues ahí vemos, ¿no? Si la lesión traumática es de un solo lado, es el lado. Pero procesos degenerativos a ambos lados. ¿Ya? Escanografía. ¿Qué cosa, doctor? No es escanografía, es medición de los miembros inferiores. ¿Cuándo se pide? ¿Cuándo se realiza eso? Se pide generalmente en pacientes pediátricos. ¿Sí? ¿Por qué? Hay que medir el miembro inferior desde la cabeza femoral, del fémur, la parte más distal, más proximal del fémur, la cabeza, hasta la estructura distal de la tibia, hasta la parte más distal de la tibia. Estas medidas de ambos miembros tienen que ser parejos o tener un rango de 3 milímetros más o menos de diferencia. ¿Por qué se pide? Porque generalmente en pacientes pediátricos existe el CRED, que ustedes seguramente lo van a llevar después en pediatría, es el crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, muy importante la marcha, no solamente la vacuna, no solamente todo ese proceso de crecimiento y alimentación, sino la marcha. Hay que evaluarlo. Ustedes cuando vayan al CERUM y cuando hagan pediatría, entonces tienen que, a ver, ¿por qué cojea ese niño? ¿Por qué camina un poco chueco? ¿Por qué camina mal? Porque de repente puede tener una luxación congénita de cadera, ya cuando son un poco grandes es notorio, pero cuando se hacen las evaluaciones no era el problema de cadera, de luxación congénita, se evalúa por radiografía o por ecografía. Se descarta eso, se piensa en eso. De repente un miembro es un poquito más largo que el otro, o uno más corto que el otro. Entonces se hacen las mediciones y sí, pues, ¿en cuánto puedo decir que es más corto uno que el otro? Hasta 3 milímetros más o menos en promedio es lo normal. Pasado los 3 milímetros ya tiene un cierto grado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se compensa eso? Se compensa con plantillas ortopédicas, ¿no? Una plantilla normal y otra un poco más gruesa. Entonces hace que el grueso hace que eleve un poquito o se equipare entonces hace que ya no coge. ¿Por qué? Porque cuando llega a la adolescencia y hace mayor actividad física, ese paciente a la primera instancia que corre o lo que sea, ya va a sufrir mucho dolor crónico, no va a poder hacer actividad. ¿Ya? Entonces eso se tiene que corregir en la edad pediátrica. ¿Ya? En la edad pediátrica se corrige. Posteriormente ya los huesos van creciendo. Se puede corregir y puede llegar así. Entonces en la edad pediátrica se corrige eso. Por eso es importante que ustedes cuando lleguen a ese nivel, ya cuando llegan al CERUM, tienen que ver, cuando evalúan niños, tienen que ver si mal. Generalmente lo van a traer porque cojea un poco, camina mal un poco, y de hecho. Pero ustedes le mandan ya sospechando en ese tipo de lesiones de los miembros inferiores, se solicita medir miembros inferiores, hacer la escanograma, se pone, ¿no? Ya lo refieren a un hospital donde le saquen y lo miden, ¿no? Y si encuentran que hay una diferencia mayor a 3 milímetros, le hacen su tratamiento ortopédico. Y mejoran porque están en proceso de desarrollo y crecimiento. Ya cuando ya pasaron los 18 años, ya es bien difícil. Ya no, muy tarde. ¿Se han medido alguna vez sus miembros? No, no. ¿Cómo saben qué tal? De mi punto no saben. Pero muchos sufren dolor de cadera, de repente es por eso. Pero siempre hay un rango. Pasamos al otro punto, que también ya vamos a terminar la última parte, que es la anatomía radiológica de la columna vertebral. Y jóvenes, la columna vertebral es importantísimo evaluarlo. Nosotros conocemos la columna vertebral que va a estar compuesto por básicamente cuerpos vertebrales, en este caso la columna cervical de 7 cuerpos vertebrales, la columna torácica de 12, las lumbares de 5, la sacro de 5 y la coxis de 4. Todo en su conjunto hacen 33. Esa columna vertebral, los cuerpos vertebrales, tanto la cervical, la torácica y las lumbares, sí tienen articulaciones entre cuerpos vertebrales, pero la sacro y la coxigia, si bien es cierto, no tienen las articulaciones como tienen estas, no son un poco más fijas, pero sí se pueden diferenciar las estructuras óseas. No hay en estos no hay tanta flexión, por ejemplo, es más rígido, ¿no? A diferencia de estas.
¿ya? Entonces tenemos las cinco regiones de la columna vertebral: la cervical con 7, la región dorsal con 12, la lumbar con 5, la sacra con 5, que es un poquito más rígido, más fijo, y la coxilla con 4, ¿ya? Todos hacen 33, de los cuales vamos a evaluar, y sobre todo la cervical, dorsal y la lumbar tienen lo que son los cuerpos vertebrales, ¿ya? Los cuerpos vertebrales tienen casi esta misma morfología, o un cuerpo vertebral con las apófisis transversas, como si fueran proyecciones óseas laterales, y las apófisis espinosas, que es la proyección ósea posterior, ¿no? Las láminas, el agujero generalmente por donde pasa la médula espinal, ¿no? Entonces esto va a variar su morfología básicamente en la morfología, no en las estructuras, porque la estructura se va a mantener, pero en la morfología van a ser un poquito, el agujero un poquito mayor, digamos a nivel dorso-lumbar, ¿no? El cuerpo también comienza a disminuir un poquito, o sea, va a variar dependiendo de dónde esté ubicado, pero se mantiene su morfología, o sea, van a tener la apófisis transversa, van a tener apófisis espinosa, van a tener su cuerpo, ¿no? Pero va a variar dependiendo de dónde está ubicado, ¿ya? Pero básicamente todos esos tienen la columna cervical, la dorsal y la lumbar, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de columna cervical en antero-posterior. Podemos observar, por ejemplo, las apófisis transversa, ¿no? En la radiografía podemos ver las apófisis espinosas a nivel central. La columna cervical en su proyección antero-posterior es recto, ¿ya? Es recto, ¿ya? Podemos ver algunas, el disco intervertebral, por ejemplo, el espacio intervertebral dado por el disco, que no se puede ver el disco, ¿no? Como digo, el disco no es una que tenga alta densidad, se ve como oscurito, porque es cartilaginoso, ¿no? Entonces yo puedo visualizar las distintas estructuras para ver a nivel antero-posterior. En la proyección se ve una imagen de la columna cervical recta, ¿ya? Pero a nivel lateral yo sí puedo. Ahora, la columna lateral cervical no es recta totalmente, ¿ya? Como ven, tiene cierta curvatura, cierta lordosis fisiológica, se le llama eso, ¿no? Eso es normal. Cuando existe una rectitud de la cervical, ese paciente viene con dolor cervical, ya dolor de larga data, ¿no? Y cuando se le saca la radiografía se ve esto recto totalmente. Y generalmente eso ya se maneja, se hacen unas terapias ya para, digamos, de alguna manera mejorar esa curvatura, ¿ya? Entonces, en la lateral yo puedo visualizar claramente los cuerpos vertebrales, por ejemplo, los espacios intervertebrales, por ejemplo, las apófisis posteriores, las apófisis de las espinas posteriores. Yo puedo ver las apófisis transversas, por ejemplo. Entonces, yo puedo visualizar adecuadamente en esta proyección. Lo que sí yo no puedo ver claramente quizás es el primer cuerpo vertebral, ya sea por la interposición del cráneo. O sea, no se ve tan claro como se ve en los otros cuerpos vertebrales, ¿ya? Existe lo que se llama las líneas vertebrales, ¿ya? Estas líneas vertebrales son líneas imaginarias donde yo voy a poder visualizar más o menos el contorno fisiológico, lordótico de la columna, por ejemplo, ¿no? Si de repente, o de las estructuras, por ejemplo, de los espacios retrotraqueanos, los espacios retrofaringeos, o algunas líneas de los cuerpos vertebrales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son líneas imaginarias, no existen estas líneas, son imaginariamente, y yo puedo saber si este cuerpo vertebral está anterior o está posterior o está desplazando algún tipo de estructura. O sea, imaginariamente, si yo sé las estructuras, cómo es su localización y su ubicación, yo puedo decir que esta estructura está fuera de esta línea al cual corresponde, por ejemplo, ¿no? Si existe una listesis, una anterolistesis, una retrolistesis. ¿Qué cosa quiere decir listesis? Que el cuerpo vertebral se ha ido adelante o atrás, anterolistesis o retrolistesis. Entonces sobrepasa la línea, ¿no? Entonces es importante tener una idea de la línea, qué estructura está sobrepasando, tanto anterior como posteriormente, ¿no? Entonces, como les dije, el primer cuerpo vertebral es un poco complicado poder verlo en su totalidad. Entonces existe una incidencia con la boca abierta, ¿ya? A nivel antero-posterior, ¿ya? Se llama columna cervical transoral, donde yo puedo ver claramente las apófisis odontoides y el primer cuerpo vertebral, o la articulación atlanto-axoidea, ¿ya? En estos casos, por ejemplo, si existe una lesión de la apófisis odontoides, yo puedo visualizar solamente con esta incidencia. De columna no, porque me va a poder ver hacia abajo, pero no esta parte, ¿ya? Si estoy pensando en una luxación, ¿no? De la articulación transoidea o una fractura, ¿no?
Entonces, yo sí puedo visualizar, puedo visualizar claramente si existe una fractura o una luxación. En este caso, una fractura de la apófisis odontoidea, puedo visualizar claramente. La columna cervical en su proyección oblicua, por ejemplo, básicamente me va a servir para ver los agujeros de conjunción. Estos agujeros de conjunción es la formación de la interposición de ambos cuerpos vertebrales formando un agujero, por donde pasa básicamente las estructuras vasculares arteriales, ¿ya? Ese agujero de conjunción siempre tiene una dimensión, que casi siempre son similares a todos, en todo nivel de los cuerpos vertebrales. La parte posterior de los cuerpos vertebrales tienen más o menos por donde pasa lo que son los vasos arteriales. Y estos vasos, cuando existe una disminución de la luz, ya sea por compresión del cuerpo vertebral que se ha ido hacia atrás, una retrovistesis, por ejemplo, una compresión, o presencia de osteofitos, crecimiento óseo anómalo hacia la parte posterior, disminuyendo la luz del agujero de conjunción, hace que haya una compresión del vaso arterial. Y al haber una compresión del vaso arterial, hace que disminuya el flujo y por ende el nivel de oxígeno a nivel del cerebro. Entonces, si ese paciente ya tiene una disminución del agujero de conjunción por sí y encima hace una rotación del cuello, hace que ese agujero se disminuya con mayor tamaño y exista una mayor compresión del vaso arterial y un incremento de la disminución del flujo. Entonces ese paciente se descompensa y muchas veces se desmaya. Entonces es importante saber con solamente una radiografía porque hay casos donde ha pasado que pacientes han tenido descompensaciones múltiples, ¿no? Ya sea por ducharse, por estirar, por la ducha, algo así, mover el cuello a nivel, girar un poco la cabeza, ya sea por clase o por bañarse, así, y se descompensa y terminan desmayándose. ¿Por qué? Está comprimiendo más el agujero de conjunción. De lo que ya tiene estrecho lo comprime más. Entonces genera que haya menor flujo, menor oxigenación a nivel del cerebro y se descompensa. Entonces, y muchas veces le realizan tomografía, resonancia a nivel cerebral pensando quizás encontrar un tumor y no hay nada, absolutamente nada. Y cuando realiza una simple radiografía veo el agujero de conjunción totalmente disminuyendo su luz. No está apretando, ¿ya? Para eso sirve la columna cervical oblicua. Patologías traumáticas, por ejemplo, de la columna, se ve en muchos de los casos por aplastamiento de los cuerpos vertebrales, por compresión de los cuerpos vertebrales o estallamiento de los cuerpos vertebrales. Existe algunas incidencias de flexión y hiperextensión, por ejemplo, de la columna, para ver su rigidez o de repente algún tipo de lesión, ¿ya? Este es el caso de una fractura del primer cuerpo vertebral, o sea, del atlas, ¿ya? Generalmente en 4 partes de los componentes de los arcos anteriores y posteriores. Cuando hay una lesión traumática severa, por ejemplo, se comprometen los arcos vertebrales posteriores y anteriores en 4 partes, ¿ya? O sea, fractura por estallido del atlas se le denomina. Entonces, esta fractura se le denomina fractura de Jefferson, ¿ya? Fractura múltiple de los arcos anteriores y posteriores del primer cuerpo vertebral, fractura de Jefferson, ¿ya? Y esa podemos visualizarla acá, ¿ves? Los arcos anteriores y posteriores totalmente lesionados, ¿no? Totalmente lesionados. Acá está la apófisis odontoide, donde acá debería estar el cuerpo vertebral, los arcos totalmente lesionados. Múltiples fracturas, ¿ya? Entonces se puede visualizar estas lesiones. Acá también tenemos fractura del primer cuerpo vertebral, ¿no? Una lesión traumática. Acá tenemos, por ejemplo, una luxofractura. ¿Cómo se ha ido la fractura a nivel anterior? Esta fractura, por ejemplo, es una fractura ya compleja. Fractura con luxación. El cuerpo vertebral cervical anterior está anterior al cuerpo. O sea, acá y por acá debería. Entonces, de acá nomás podemos notar cómo estará la médula espinal. No está, pero fraccionada. ¿Ya? Ya la médula espinal que debería pasar por acá o por acá. Generalmente se da en el síndrome del latigazo. ¿Saben cómo es el síndrome del latigazo? No es que le tienen un latigazo. ¿No? El síndrome del latigazo quiere decir que el paciente viene muchas veces, va por la preale, ¿no? A alta velocidad y existe un choque intenso o una frenada intensa y hace que la cabeza vaya hacia adelante y hacia atrás. Entonces, esa maniobra, con la velocidad que va el auto, la cabeza también gira con esa misma velocidad hacia adelante y atrás, produce una fractura y un corte a nivel de la médula. Eso es ya fatal, totalmente fatal. ¿Ya? El síndrome de
Generalmente se da ya por accidentes de tránsito, es lo más común. Ahora, no todo es fractura, ¿ya? No todo, también existe la subluxación atlantoaxial. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que, por ejemplo, tenemos el borde superior de la apófisis deltoides en relación con los arcos anteriores del cuerpo vertebral. Tiene que haber una diferencia máxima de menor a 3 milímetros. Si trazo una línea entre los cuerpos de los arcos anteriores y con el borde superior de la apófisis deltoides, la altura tiene que ser similar o no más de 3 milímetros, por ejemplo. Si esa altura, por ejemplo, ya se amplía, es más alto, como en este caso 8 o 9 milímetros, ¿no?, de la línea normal trazado de los arcos, entonces yo voy a hablar de una subluxación atlantozoidea, ¿no? Entonces, una radiografía lateral a mí me puede visualizar la dimensión, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo en la anterior no es tan alto, ¿ves? ¿Se dan cuenta? No es mucho, es discretamente menor a 3 milímetros. En este caso ya superó el apófisis deltoide mayor a 8 o 9 milímetros, ¿no? Entonces ya voy a hablar de una subluxación atlantozoidea, ¿ya? En esos casos la incidencia lateral me va a ayudar. Con respecto a la columna dorsal con sus 12 cuerpos vertebrales, podemos visualizar adecuadamente las estructuras de los cuerpos vertebrales, podemos visualizar los discos intervertebrales, por ejemplo, adecuadamente, que no haya una disminución del espacio intervertebral, las apófisis transversas, ¿no? Podemos visualizar los pedículos, por ejemplo, los pedículos que son los ojitos que hay de los cuerpos vertebrales que se ve acá a los costaditos. Esos ojitos son muy importantes porque cuando hay una disminución, ahorita le voy a hablar de esa parte, ¿no? Entonces, en la columna dorsal y lateral, nosotros tenemos que evaluar varias cosas, no solamente desde el punto de vista traumático, ¿ya? También desde el punto de vista degenerativo, ¿ya? Los cuerpos vertebrales siempre tienen una dimensión, son algo así como cilíndricos, ¿no? De los cuales hay que evaluar los bordes, todos los bordes, la superficie superior como inferior. Por ejemplo, puede haber una esclerosis incrementando la densidad, por ejemplo, en este caso mayor densidad, se va esclerosando, presencia de osteofitos, por ejemplo. ¿Qué cosas son osteofitos? Va creciendo ahí como si fuera una lesión como el espolón, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que disminuya la luz del espacio intervertebral. Hay una disminución anterior del espacio, presencia de osteofitos, disminución del espacio, esclerosis de las superficies de los cuerpos vertebrales. Todo eso son cambios degenerativos, ¿ya? Que por ejemplo va relacionada a una osteoartropatía, por ejemplo, ¿no? Osteoartropatía, dependiendo del grado, de mayor compromiso puede ser leve, moderado o severo, ¿no? En algunos casos grado 1, 2, 3 también le llaman, ¿ya? Entonces, y el paciente viene con dolor dorsal o lumbar, generalmente, ¿ya? Por cambios degenerativos. En la columna lumbar, por ejemplo, importantísimo evaluar, casi similar a la dorsal, nosotros vamos a poder visualizar todo lo que son las apófisis transversas, las apófisis espinosas, los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, ¿no? Entonces, y a nivel lateral de la columna lumbar, que se puede ver en mayor claridad, son los cuerpos vertebrales y los espacios, ¿no? Los cuerpos vertebrales y los espacios. Los agujeros de conjunción, como le dije, y los pedículos muchas veces, en muchos de los casos pueden estar comprometidos los pedículos, ¿no? Los agujeros de conjunción también van a ser importantes por donde pasan las raíces, por ejemplo, de las raíces que vienen de la médula espinal, las raíces nerviosas, ¿no? Y en la proyección oblicua, lo más importante es la visualización de los pedículos, esos ojitos que generalmente le denominan el perrito escocés, ¿ya? El perrito escocés es el ojito, es el agujero, ¿no? El pedículo, que generalmente tiene que verse en una proyección oblicua, los ojitos, ¿ya? Cuando no se visualiza, por ejemplo, no se visualiza uno o dos ojitos y en los restos sí, quiere decir que ese pedículo está comprometido, o sea, ese ojito está comprometido. Generalmente, ¿qué cosa puede obturar, qué cosa puede tapar ese pedículo? Son metástasis, por ejemplo, lo más común es metástasis de cáncer de próstata. Se va a metastasiar al cuerpo vertebral, obturándome, tapándome los ojitos, ¿ya? Entonces, una radiografía oblicua de columna, cuando yo estoy pensando en por eso es cuando se le pide a un paciente con una tumoración testicular
o prostático y hace metástasis siempre a columna vertebral, en la parte lumbar, siempre se pide esta radiografía ombligo para ver los pedículos. Si hay compromiso de los pedículos, ya estoy sospechando en una metástasis. Ya se le pide otro examen de mayor jerarquía, de una resonancia. Pero generalmente cuando se obturan es ¿no? Existe una lesión metastásica. Por ejemplo, hablar de columna, de fractura de columna, es hablar en dos componentes, ¿no? Si la fractura es estable o inestable. Se le considera estable cuando solamente hay daño de un pilar. ¿Qué cosa quiere decir? Una lesión, ya sea anterior o posterior del cuerpo vertebral, ¿ya? Pero sin daño neurológico, o sea, no hay compromiso neurológico de la raíz nerviosa, ¿no? En fractura inestable sí, hay por lo menos dos pilares, por lo menos, o sea, puede haber en un mismo cuerpo anterior y posterior o en dos cuerpos vertebrales, o sea, más de dos, ¿ya? Dos o más. Y tiene que haber un compromiso a nivel daño neurológico, compromiso de la raíz, ¿ya? Una compresión, una lesión de la raíz nerviosa. Esto hace que se convierta en inestable y generalmente cuando es inestable el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Acá es de tipo más conservatorio, ¿ya? Conservador. Entonces nosotros podemos ver fracturas patológicas de columna, ¿no? Por disminución del cuerpo vertebral, en este caso por aplastamiento, por ejemplo. Vemos acá el cuerpo vertebral totalmente, la parte anterior totalmente aplastado, ¿no? Con una altura casi mínima, ¿no? A diferencia de la parte posterior. Entonces existe la fractura por compresión. Por compresión, las causas más comunes son osteoporosis y de tipo traumático. Traumático en personas jóvenes, osteoporosis en personas adultas, ¿ya? Ahora, no necesita un traumatismo fuerte, por ejemplo, a cierta altura cae y existe un aplastamiento, por ejemplo, ¿ya? Por saltar o por caer de cierta altura y existe un aplastamiento del cuerpo vertebral. Pero también en pacientes adultos mayores, por ejemplo, tan solo con ponerse de pie o inclinarse o cargar un leve peso puede generar, ya tengan como antecedente osteoporosis, puede generar ese aplastamiento. ¿Ya? Aplastamiento, disminución del volumen del cuerpo vertebral, ¿ya? Ahora, en otros casos, ya menos frecuente, puede ser por un proceso neoplásico, por ejemplo, por procesos infecciosos también se puede dar, ¿ya? Entonces, en una radiografía antero-posterior, es decir, se puede ver la altura, por ejemplo, disminución de la altura, ¿ve? Cómo la altura de acá está disminuida con respecto a acá, ¿no? Entonces, un proceso, es una lesión por compresión o aplastamiento del cuerpo vertebral, ¿ya? Acá, por ejemplo, en una radiografía se ve la fractura. En la radiografía de proyección lateral podemos ver, ¿no? Un aplastamiento a nivel anterior, disminución de la altura del cuerpo vertebral. También existe fractura por estallido. Ya, aparentemente parece como compresión, pero ya no es compresión netamente, sino múltiples fracturas que hacen que disminuya también la altura. ¿Ya? Múltiples fracturas, ya sea ya por accidente de tránsito o por una altura considerable, hace que este cuerpo vertebral termine en múltiples fragmentos, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso hace que sea una fractura inestable. Entonces este es un ejemplo de una radiografía lateral donde podemos ver el cuerpo vertebral acá inferior a la lesión normal, a la parte superior normal, pero acá prácticamente no se ve el cuerpo vertebral, totalmente inestable, totalmente con múltiples fracturas, prácticamente no se ve el cuerpo vertebral, ¿no? Entonces en una radiografía lateral puedo ver clarito, ¿no? Fractura por estallido o burst también se le denomina, ¿ya? Entonces no todo es fractura ni luxación, también existe la patología no traumática, los dolores básicos, ¿no? A nivel de la región lumbar, la lumbalgia, que es dolor lumbar, por ejemplo, la lumbociática, por ejemplo, que es dolor lumbar irradiado hacia la parte distal del pie, ¿no? Siguiendo ¿cómo se llama? El trayecto del nervio ciático. El síndrome facetario, que es dolor proveniente de las articulaciones facetarias o interapoficiales, que también que a ese nivel pasan las estructuras neurológicas de las raíces nerviosas. Y la radiculopatía es el dolor radicular que suele ser como consecuencia de la compresión y la inflamación del nervio espinal. De la salida de los agujeros de conjunción, a ese nivel va a salir las raíces y a ese nivel hay una compresión de la raíz, puede causar dolor. Esa es la radiculopatía. Entonces, estos 4 tipos de lesiones no traumáticas que causan dolor lumbar básicamente son distintos, ¿no? De las cuales se podrá ver por radiografía, no se puede ver, sí se puede ver discretamente el abombamiento, por ejemplo, ¿no? Como en los agujeros de conjunción
discretamente. Entonces, pero el paciente viene con dolor lumbar, se ve radiográficamente un discreto abombamiento posterior, una silueta, sospechando de repente en uno de estos tipos de lesiones, y para luego pedirse una resonancia magnética, que sí se va a poder ver la lesión del nervio espinal, por ejemplo, ¿no? En resonancia magnética sí se ve. Como bien jóvenes le dije, en radiografía los nervios espinales o cualquier tipo de nervio no se va a poder ver. Se sospecha no solamente abombamiento en la parte posterior, discretamente. Otra patología que hay en columna lumbar básicamente es la hernia del núcleo pulposo, ¿ya? El núcleo pulposo es una sustancia cartilaginosa que está formado a nivel de la articulación de los cuerpos vertebrales, rodeado por un anillo fibroso, ¿ya? El disco intervertebral está formado por un núcleo pulposo que es gelatinoso, rodeado por una estructura fibrosa. Entonces, cuando este núcleo cartilaginoso sale del anillo fibroso, recién se le llama hernia del núcleo pulposo, ¿ya? Su salida puede ser parcial o leve o moderada incluso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas que puede producirse una hernia del núcleo pulposo, por ejemplo, ¿no? Existe un sinnúmero de causas, dentro de las cuales las más comunes son la degeneración o envejecimiento articular de la articulación, ¿ya? O un microtraumatismo, mecanismo repetitivo de flexión-extensión, movimiento de rotación continua, exceso de peso, volumen corporal, atrofia de los músculos, por ejemplo, paravertebrales. Estas son las causas que en larga data, por mucho tiempo, muchos años, comienzan a degenerar, ¿ya? Y comienzan a alterar lo que a nivel del anillo fibroso comienza a disminuir su grosor y la salida posterior del núcleo gelatinoso del núcleo pulposo. Entonces, esta disminución del grosor del anillo hace que posteriormente haya, de alguna forma, provoque la salida inminente del núcleo. En este caso es, por ejemplo, es una lesión denominada protrusión. Esta protrusión o prolapso, cuando hay una salida del núcleo pulposo, discretamente la salida del núcleo pulposo, parcialmente, discretamente por una lesión del anillo fibroso, ¿no? Pero cuando empieza a aumentar en grado, por ejemplo, existe lo que se llama la extrusión, el mayor grado de salida del núcleo pulposo, ¿no? Mayor grado y yéndose a nivel pasando el nivel de la articulación incluso, ¿no? O existe ya con mayor desplazamiento, ya ese se llama el secuestro del núcleo pulposo, ¿no? Secuestro, o sea, salida casi a más distal del núcleo pulposo. ¿Por qué? Fragmentación del anillo fibroso, ¿ya? Ahora, la pregunta es, doctor, ¿y esto se puede ver por radiografía? ¿No? Generalmente eso se pide más en resonancia magnética, pero sí se puede sospechar. ¿Por qué? Porque al haber este tipo de fracturas, lo que hay acá en la parte posterior hay un abombamiento, o sea, discretamente una lesión posterior abombada, como si estuviera desplazando algo. La silueta se nota discretamente. ¿Por qué? Porque el anillo, al haber esta patología, el contenido cambia la densidad. Ya no es una densidad como si estuviera sano al inicio. La densidad aumenta, y como le dije, la densidad es cuando aumenta, cuando hay mayor contenido de agua, aumenta la densidad, se ve discretamente la silueta, ¿ya? Entonces puedo sospechar, encima hay dolor, se le pide la resonancia magnética y bingo, sale esto, ¿no? Ya se va a ver después si es de tipo secuestro, de tipo protrusión, ¿ya? Las curvaturas de la columna, como le dije, la columna vertebral no es rígido totalmente, no tiene sus curvaturas, y sus curvaturas son curvaturas fisiológicas, ¿no? Como la cervical, la lordótica fisiológica, la curvatura torácica posterior, la curvatura lumbar y la curvatura sacra. Esas son curvaturas fisiológicas normales, pero existe la curvatura patológica, por ejemplo, la escoliosis, cuando las curvaturas son a nivel lateral, por ejemplo, ¿no? La hiperlordosis, cuando hay una curvatura anterior de la lumbar incrementada, generando una curvatura del sacro-occipio posterior, aumentando esa curvatura, ¿no? O la cifosis y la curvatura de la región dorsal, ¿no? Un incremento. Si bien es cierto, existe una curvatura, pero cuando es en mayor grado, ¿no? En mayor tamaño, se le denomina cifosis, ¿no? Estos tres tipos de curvaturas generan dolor en el paciente, ¿ya?
se puede presentar a cualquier edad, ¿ya? Genera dolor con el tiempo. Entonces, y mientras mayor sea el grado de curvatura, mayor va a ser la parte clínica del dolor, ¿ya? Entonces podemos notar en una radiografía simple lateral, podemos ver la curvatura cifótica. Existe acuñamiento de los cuerpos vertebrales, o sea, disminución del espacio intervertebral, generalmente anterior, ¿no? Bien disminuida con respecto a la parte posterior, la curvatura de mayor tamaño, ¿no? Es una cifosis. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una escoliosis, ¿no? Que generalmente en proyección anterofrontal o anteroposterior se puede visualizar la curvatura. Las escoliosis pueden ser a nivel dorsal, a nivel dorso-lumbar, como en este caso, o a nivel lumbar. O sea, las curvaturas pueden darse dependiendo de dónde se encuentre ubicado, se van a definir, ¿ya? Entonces, ahora, acá hay que tener en cuenta que la escoliosis, por ejemplo, pues, generalmente se denomina escoliosis cuando esta curvatura presenta un grado mayor, una inclinación mayor a 10 grados, por ejemplo, ¿ya? Esto tiene una angulación. Si es mayor a 10 grados, se le denomina recién escoliosis. Dependiendo, mientras más grado, leve, moderado, severo, ¿ya? Ahora, existe la actitud escoliótica. La actitud escoliótica es cuando el ángulo que forma esta curvatura es menor a 10 grados, o sea, de 0 a 10. ¿Por qué? No se le define, el tratamiento es distinto, ¿ya? La actitud escoliótica es como, digamos, es una discreta escoliosis, pero no va a tratamiento, por ejemplo, quirúrgico o otro tipo de tratamiento, ¿ya? Es un tratamiento más conservador, ¿ya? Y generalmente, ¿por qué pasa eso? Porque en muchos de los casos, cuando se toma una radiografía para ver columna, dorso lumbar, por ejemplo, si quiero descartar una escoliosis, o por otra causa, entonces generalmente a veces el paciente se puede mover un poquito, o no la han tomado bien, de repente un zapato un poquito más alto que el otro, no ha pisado bien adecuadamente, entonces puede haber una discreta inclinación, una discreta curvatura fisiológica, o sea, curvatura por la incidencia de repente, o como le diga, a veces se movió un poquito. Entonces, eso hace que, pero no va a ser tan alto, por eso hay un rango de 10 grados, ¿ya? Porque podría haber, si pasa esos 10 grados es imposible, ¿no? O sea, ya tendría que ser patológico, ¿ya? Por eso se considera escoliosis pasando los 10 grados, ¿sí?, de curvatura, ¿ya? El resto, pues, si digamos que tiene 3 grados, bueno, puede ser por un poco un movimiento o algo así, ¿ya? Y la hiperlordosis, como se ve en la gráfica y en la radiografía, lateralmente se puede ver. ¿Por qué? Porque hay una lordosis incrementada de la curvatura, por ejemplo, del sacrocoxígeo, a nivel lumbar un poco anterior, más anterior, y la sacrocoxígea a nivel posterior. Este incremento se da, ¿por qué? Porque existe una tracción a nivel del músculo del diafragma y de los músculos ilíacos, va a existir una tracción. Al haber una tracción, esto tiende a irse un poco hacia atrás, tiende a jalar un poco, entonces la curvatura tiende a inclinarse hacia adelante y generando una curvatura anterior de la lumbar y generando un desplazamiento posterior de la sacrocoxígea, y eso se forma en hiperlordosis por ese mecanismo. Las proyecciones para ver la estructura ósea del sacro, por ejemplo, ¿no? Las incidencias van a ser frontal y lateral. Revisar radiografía del sacro con 5 articulaciones, ¿cierto? 5 articulaciones del sacro, generalmente es más compacto, no hay mucha flexión en esos casos, ¿ya? Generalmente se pide casi un 90% para descartar fracturas, ¿ya? O luxaciones, no tanto luxaciones, más son fracturas. Yo puedo visualizarlo a nivel de columna sacra frontal o de perfil lateral. Puedo ver todo el borde lateral, si existe una fractura o una luxación, ¿no? En estos casos siempre se pide una sacro de frente y de lateral o perfil, ¿no? Para ver ese tipo de lesiones. No tanto para ver compromisos degenerativos, más para ver esos tipos de lesiones, ya sea por caídas, ¿no? Por traumatismo, ¿ya? En muchos de los casos se puede visualizar, ¿no?, cuerpos extraños a ese nivel del sacro, ¿no? Por ejemplo, un proyectil de arma de fuego, ¿por qué se ve la densidad tal? Porque es metálico, ¿no? Alta densidad se puede ver a ese nivel, dañando quizás la estructura ósea del sacro, por ejemplo, en algunos casos dañando, generando fractura, ¿ya? O en este caso el coxis, ¿no?, que es el último huesito, la parte distal, que existe una luxación, ¿no? Debería estar acá, pero se ha ido hacia adelante, ¿no? Luxación.
Así como el hombro, cuando existe luxación anterior y posterior, ¿qué hacen para tratamiento? Regresar a su articulación, ¿no? ¿Qué hace el traumatólogo? Agarra el hombro y lo regresa a su lado, ¿no? Le pide otra radiografía para evaluar si realmente está a nivel de la articulación glenohumeral. En este caso, lo que hace es meter el dedito y jala la articulación, regresa a su lugar, ¿ya? Regresa a su lugar, ¿ya? Entonces se pide ortografía lateral y se va a ver en su mismo lugar. Tratamiento, ¿ya? Entonces, luxación, tratamiento, ¿ya? Entonces, en coxis, básicamente luxación o fractura, ¿no? Cada paciente cae sentado o un traumatismo, cae de una altura, así, básicamente sentado, ¿ya? Entonces, generalmente en algunos casos, si es que hay daño, compresión, mucho dolor, ya cuando hay ruptura, pero si está muy desplazado es quirúrgico, si está muy desplazado. Si el desplazamiento es leve, con fractura, se le deja nomás, ¿ya? Es conservador, ya se lo deja. No sé, dependiendo cuánto esté desplazado. Si es fractura así, sin desplazamiento, se lo deja, va a consolidar solo, no necesita yeso, ¿ya? Pero si es luxación, tiene que regresar a su lugar. ¿Por qué? Porque va a tener un dolor crónico siempre, hasta cuando se sienta le va a doler. Entonces eso tiene que regresar a su lugar, ¿ya? Cuando es con fractura, primero que consolide y después, ¿ya? Y se puede ver en radiografía así, se puede ver muchas veces. ¿Jóvenes, alguna pregunta? Eso. Menciono de yeso. ¿Ah? Menciono de yeso. Esa parte se puede yesar. No, es imposible. Hay estructuras óseas donde no se va a poder enyesar, ¿ya? Por ejemplo, cuando tienen fractura de costilla, por ejemplo, nada, y se pone un yeso, pues, ¿no? A nivel acá, ¿no? Imposible. O de clavícula, nadie va a poner un yeso acá, ¿no? No hay. Hay una fractura, por ejemplo, cervical, un yeso, todo el cuello, tampoco. Solamente, básicamente, los yesos son en extremidades, jóvenes, ¿ya? Yeso, ¿ya? Extremidades, los dedos, brazos, manos, piernas. En esos casos, fijación, sí, con eso, si está muy desplazado, o conservador, en cama, ¿no? Muchas veces es conservador. O si es en silla de ruedas, puede movilizarse, pero ahí se trabaja. El yeso, básicamente, es para causar estabilidad, o sea, generalmente los niños, por ejemplo, si no le pones yeso, se van a mover. Entonces esa consolidación que está empezando se va a degenerar, o sea. Entonces por eso se le pone yeso, porque no camina. Es imposible yeso en todo el cuerpo. Entonces ya con eso no van a caminar. Entonces no, pues no. ¿Ya jóvenes, esta es la última pregunta? ¿Otra pregunta? Preguntas, jóvenes. Que la próxima semana pregunto yo. Ya, todo va a venir de acá, por si acaso. De acá, todo lo que hemos visto.